Hola amigos de YouTube, mi nombre es José Narea Rodríguez, estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ciencias Informáticas, y les voy a enseñar en esta ocasión un video tutorial acerca de cómo crear y consultar modelos de minería de datos con DMX correspondiente a la materia de inteligencia artificial, usada en el año 2014 y 2015 del año lectivo. Bueno, luego de haber creado una solución de minería de datos usando Microsoft SQL Server Analysis Service, puedes crear consultas en los modelos de minería de datos para predecir tendencias, recuperar patrones en los datos y medir la exactitud de los modelos de minería de datos, así como para lo cual nos ayudaremos con los tutoriales que a continuación les detallo, que serían el tutorial de MX de Byte que nos ayudaría para la creación de una nueva estructura de minería de datos y nuevos modelos de minería de datos usando el lenguaje DMX, el tutorial de MX de Market Basket, que nos ayudaría en lo que son las cestas de compras, donde buscan asociaciones entre los productos de los clientes que adquieren juntos. Así también muestra cómo usar las tablas anidadas al crear una estructura de minería de datos, el tutorial de MX de predicción de series temporales, que este tutorial nos ayudará a la previsión para mostrar el uso de la instrucción create model de MX. A continuación agregará módulos relacionados y personalizará el comportamiento de cada uno de ellos cambiando los parámetros de algoritmo de serie temporal de Microsoft. Los requisitos para estos tutoriales son tener Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server Analysis Service, la base de datos AdventureWorks de 2008. Lección 1. Crear la estructura de minería de datos de BigBuyer. En esta lección creará una estructura de minería de datos que permita predecir si un cliente potencial de AdventureWorks adquirirá cierto producto de nuestra base de datos. Los pasos a seguir serán crear una consulta en blanco, modificar la misma consulta para crear la estructura de minería de datos y ejecutar la consulta. La estructura de minería de datos de BigBuyer que creará en esta lección admite la edición de modelos de minería de datos. La instrucción que utilizaremos será create mining structure. Así, iríamos a nuestro SQL. Escogeríamos el tipo de servidor, que será Analysis Service, nuestro nombre de servidor, que en este caso sería local. Conectamos y en el explorador de objetos nos iremos a la base de datos AS Data Mining 2008, donde procederemos a realizar nuestra nueva consulta de MX. En el query de la misma agregaremos lo que son los códigos, donde copiará el ejemplo genérico de la instrucción create mining structure en la consulta en blanco. El que está al principio es la estructura como general, y ya la que está abajo que he escogido es la que ya está modificada de acuerdo a los parámetros que pide en la página. Una vez copiado, procederemos a guardar el archivo y iremos a guardar como con el nombre de mxquery1.dmx. Le asignaremos el nombre de byte structure. Dentro de esta carpeta grabamos nuestra consulta, el nombre byte
bytebuyer structure.mx y procederemos a ejecutar la consulta. Como vemos, se ejecutó y ahora hay una nueva estructura denominada bytebuyer en el servidor, que lo podemos comprobar acá. Aquí en estructura de minería de datos y aquí está la creada bytebuyer. Luego de esto procederemos a la lección siguiente. Bueno, continuando pasaremos a la lección 2, que se basa en agregar módulos de minería de datos a la estructura de minería de datos de bytebuyer. Esto nos dice que para explorar cómo se puede clasificar en categoría a los clientes potenciales según sus características, creará un modelo de minería de datos basado en algoritmo de clusters de Microsoft. Para predecir si es probable que un cliente potencial adquiera una bicicleta o algún producto, creará un modelo de minería de datos basado en el algoritmo de árboles de decisión de Microsoft. De la misma manera haremos el uso de una instrucción, pero esta vez llamada alter mining structure. Y las tareas en esta lección serían agregar un modelo de datos de minería de datos del árbol de decisión de la estructura bytebuyer mediante el algoritmo de árboles de decisión de Microsoft, agregar un modelo de minería de datos de agrupación en clúster a la estructura de bytebuyer mediante el algoritmo de agrupación en clúster de Microsoft, y al final ver los resultados para todos los casos donde todavía no se agrega un filtro en ningún modelo. Nuevamente iremos al SQL y agregaremos una nueva consulta de MX, de la misma manera que en la lección anterior. Teniendo predeterminado un código, que es el que ven a continuación, y ya dadas las modificaciones que necesitamos para nuestra consulta, copiaremos el de acá, pasaremos a guardar la siguiente consulta con el nombre de tmodel. Ejecutaremos y como vemos la consulta será realizada con éxito y procederemos a agregar un módulo de minería de datos de agrupación en clústeres a la estructura. Pasaremos a generar una nueva consulta y ejecutaremos el siguiente código. Y de la misma manera pasaremos a guardarlo con el nombre en cambio de Clustering Model. Guardamos y le damos a ejecutar. Así terminaremos esta lección y nos quedaría la siguiente. Pasaremos ahora a la lección 3, donde nos dice que procesar la estructura de minería de datos de bytebuyer. Y la tarea que tendremos a continuación es la misma de procesar la estructura de minería de datos de bytebuyer. Y en esta lección usaremos la instrucción inserinto y la vista mail de la base de datos de muestra, que es la AdventureWorks Data Warehouse 2008-R2. Para procesar las estructuras y los modelos de minería de datos creados en la lección 1 y lección 2 anteriormente explicadas en el tutorial de minería de datos de bytebuyer. Así, al procesar una estructura de minería de datos, Analysis Service
lee los datos de origen y genera las estructuras que admiten los modelos de minería de datos. Al procesar un modelo de minería de datos, los datos definidos por la estructura de esta se pasan por el algoritmo de minería de datos que elija. De la misma manera, teniendo ya las consultas, vamos al SQL, generamos una nueva consulta de MX, teniendo como código predeterminado este de aquí, pues pasaremos a realizar ya las modificaciones que nos soliciten la página para la consulta. Guardamos. Con el nombre de Process by Buyer Structure. Ejecutamos y esta consulta de la lección 3 nos debería salir exitosa. Esperamos un momento hasta que la consulta ejecute, nos muestra el resultado. Como vemos, la ejecución termina finalizada con éxito y pues pasaremos a la lección 4. Lección 4. Examinar los modelos de minería de datos de BigBuyer. En esta lección utilizarán la instrucción selectdmx para explotar el contenido de los modelos de minería de datos del árbol de decisión y de la agrupación en clúster creada en la lección 2 del tutorial minería de datos BigBuyer. Las columnas incluidas en un modelo de minería de datos no son las columnas definidas por la estructura de minería de datos, sino un conjunto específico de columnas que describen las tendencias y los patrones encontrados por el algoritmo. Así como tareas de esta lección tenemos explorar el contenido incluido en los modelos de minería de datos, devolver los casos de los datos de origen utilizados para entrenar los modelos de minería de datos y explorar los distintos estados disponibles para una columna discreta específica. De la misma manera vamos a nuestro SQL, generamos una nueva consulta, consulta MX, donde veremos que el código genérico es el siguiente y el ya modificado para el uso que necesitamos es este. Pondremos y como todos los anteriores lo guardaremos con el nombre select content. Se va a ejecutar la consulta y la consulta devuelve el contenido del modelo de minería de datos como vemos acá. Así pasaremos a usar la obtención de detalles, que es el paso siguiente a usar una instrucción de obtención de detalles para devolver una consulta de los casos utilizados para entrenar el modelo de minería de datos del árbol de decisión. En esta lección utilizaremos la instrucción select from model case de MX para devolver el contenido del modelo de árbol de la decisión. Generaremos una nueva consulta. Código genérico es el siguiente y ya modificado para nuestro uso será este. Procedemos a guardar con el nombre select drill throw
Ejecutamos la consulta. Y la consulta nos debería devolver los datos de origen utilizados para entrenar el modelo de minería de datos del árbol de decisión, como vemos a continuación. Para el uso de nuestra última consulta sería el devolver los estados de una columna discreta del modelo de minería de datos, donde utilizaremos la instrucción selectDistinct para devolver los distintos estados posibles en la columna del modelo de minería de datos que se ha especificado. Procedemos a utilizar la consulta necesaria para esta. Generamos una nueva consulta. Pasamos a guardarla con el nombre selectDiscrete. Ejecutamos la misma y la consulta nos devuelve los datos posibles en la columna de BigBuyer, como lo vemos en la función acá abajo. Continuando con el tutorial, pasaremos a la lección 5, que es ejecutar consultas de predicción. En esta lección utilizaré el formato Select from Model Prediction Join de MX de la instrucción Select para crear dos tipos distintos de predicciones basados en el modelo del árbol de decisión creado en la lección 2. Estos tipos de predicciones se definen a continuación como consulta singleton y consulta por lotes. La consulta singleton usa una consulta singleton para promocionar valores ad hoc al realizar predicciones, mientras que la consulta por lotes nos dice que utilicemos una consulta por lotes para determinar qué clientes potenciales incluidos en la tabla es probable que adquieran una bicicleta o algún producto. Las actividades en esta lección serían crear una consulta singleton para determinar si es probable que un cliente específico adquiera una bicicleta y crear una consulta por lotes para determinar qué clientes de los incluidos en una tabla es probable que adquieran un producto. De la misma manera vamos a nuestro SQL, creamos una nueva consulta donde alojaremos nuestro código sabiendo que este es el genérico. Y ya realizadas las modificaciones que nos hice en la página, copiamos este código, pasamos a guardar con el nombre Singleton Query, ejecutamos y la consulta devuelve una predicción acerca de si un cliente con las características especificadas adquirirá un producto, así como estadísticas acerca de la predicción. Luego vamos con la consulta por lotes, que es el siguiente paso a utilizar. Select from Model Prediction Join. Esta es una consulta por lotes donde de la misma manera crearemos una nueva consulta de MX basándonos en el código genérico que es el que está a continuación, realizando las modificaciones respectivas. Copiaremos este código necesario para la consulta. Pasaremos a guardar dicha consulta con el nombre batch prediction. Ejecutaremos dicha consulta. Debido a no haber seleccionado todos los datos de la consulta, nos dio error. Ahora sí, ejecutaremos. Y esta nos devolverá una tabla que contiene nombres de clientes
en una predicción acerca de si cada cliente adquirirá una bicicleta y la probabilidad de la predicción, como vemos a continuación acá. Este es el último paso del tutorial de Big Buyer y ahora disponemos de un conjunto de modelos de minería de datos que puede utilizar para explotar las similitudes entre sus clientes y predecir si los clientes potenciales adquirirán una bicicleta. Este ha sido todo en cuanto al tutorial de crear y consultar modelos de minería de datos con DMX. Mi nombre es Nadia Rodríguez y José Antonio. Muchas gracias.